Mientras los nobles, las damas encopetadas y hombres y mujeres de toda Laya subían acarreando piedras y material de diversa clase para la construcción del monasterio, una enorme roca que los obreros no habían podido apuntalar en la cima comenzó a rodar y era inminente que a su paso aplastaría a todo el cortejo. Entonces San Francisco de Paula, que oraba y meditaba a la vera del camino, levantó su mano y con voz tonante le ordenó al peñasco que se detuviera, y el pedrusco obediente paró en seco y quedó suspendido sobre la ladera. Y con este prodigio, toda la población de Paula se acabó de rendir a los pies de San Francisco de Paula, un mozalbete que a sus 19 años ya había recibido permiso del obispo para edificar un convento, y entonces los habitantes del pueblo se comprometieron a erigirlo, y para ello todos contribuían con su trabajo, y los más pudientes, a más de ponerse el overol, aportaban herramientas, material, comida y salarios para los albañiles y también para sus ayudantes, claro. Este Francisco había nacido en Paula, región de Calabria, en Italia, el 27 de marzo de 1416, como respuesta a una petición que sus padres de edad avanzada le habían hecho a San Francisco de Asís, santo que posteriormente lo curó de una enfermedad que amenazaba con dejarlo ciego. Y en agradecimiento sus progenitores cumplieron la promesa de enviarlo un año al convento franciscano de Cosenza, en el que con solo 14 años se distinguió por su piedad y por su humildad. Al término del plazo, retornó a su casa y con permiso de sus papás se instaló en un lugar apartado y se dedicó a orar, a ayunar, al silencio y a la contemplación. Muy pronto su fama de hombre de Dios se regó por el pueblo y entonces huyó hacia una cueva más lejana y aislada, pero hasta allá llegaron muchos jóvenes que querían imitarlo. No le quedó más remedio que aceptarlos, y ahí fue cuando se levantó el convento y de hecho quedó fundada la orden de los frailes mínimos. Aunque analfabeta, su predicación inspirada por el Espíritu Santo conmovía a su audiencia hasta las lágrimas y con mayor razón sacudía a los poderosos, a los que les increpaba su falta de caridad y misericordia, como sucedió con el rey Fernando de Nápoles, que quiso ganárselo dándole una bandeja llena de monedas. Pero Francisco tomó una de las monedas, la partió como si fuera una hostia y de ella salió sangre que salpicó al monarca. Entonces le dijo: esa es la sangre que tu pueblo derrama por tu opresión y Dios te pedirá cuentas. Le dio la espalda y se fue. San Francisco de Paula definitivamente era un portento, que por donde pasaba dejaba una estela de prodigios nunca vistos. Imagínense, resucitó a un ahorcado que llevaba 3 días colgado de una encina. A Tomás de Ivry lo revivió 2 veces. La primera tras ser aplastado por un árbol, y la segunda cuando se cayó del campanario del convento, volvió y lo resucitó. Una vez, porque no tenía dinero, no le permitieron subir a un barco para ir a Sicilia. Y entonces tendió su manto sobre el agua, se acostó sobre él y atravesó el embravecido estrecho de Mesina como si nada. Como su fama ya había trascendido las fronteras, Luis XI pidió que lo curara de una enfermedad terminal, pero solo por orden del Papa San Francisco de Paula aceptó ir a Francia, y aunque al llegar el monarca se postró a sus pies, el santo le dijo que no venía a sanarlo, sino a prepararlo para su salvación. El soberano mansamente aceptó su condición y falleció en brazos de San Francisco, quien no pudo volver a su entrañable monasterio de Paula, porque por pedido expreso del rey debió quedarse como consejero y preceptor de su hijo Carlos VIII, y allí murió a los 91 años, el 2 de abril de 1507, que era un Viernes Santo, y fue canonizado 12 años después, en 1519, por el Papa León X. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Paula que nos ayude a comprender que cada vida, por elemental que sea, es un milagro de Dios.